el Señor continúe bendiciendo sus vidas, aquellos que nos ven a distancia. De la misma manera, muchas bendiciones a los que hoy están presentes ya en nuestra celebración de aniversario, 5 años, que para nosotros ha sido un abrir y cerrar de ojos. Nunca llegamos a pensar quizás que íbamos a llegar a tener una familia tan hermosa como la que hoy tenemos. Cuando comenzamos, no quiere decir que cuando comenzamos todos éramos felices, no, eso no lo quiero decir, pero nunca nos llegamos a imaginar de que podríamos compartir con una familia tan hermosa como lo es ustedes, y para nosotros nos llena de sumo gozo poder verle acá reunidos en este 5º aniversario. No ha sido fácil, no es sencillo, créame, no ha sido sencillo 5 años, los cuales hemos quizás padecido vituperio, no de casa, sino de gente de fuera. Quizás hemos padecido algún tipo de persecución en el ámbito de redes sociales. Tuvimos que hacer algunas restricciones en ocasiones por causa de que gente que no simpatiza con esta hermosa y maravillosa gracia querían perturbar algunas cosas de la casa y nos tocó hacer restricciones, pero hoy vemos el fruto, realmente vemos el fruto de lo que Dios está haciendo, porque si a alguien le duele ese es al diablo que no quiere que esta obra crezca. Y hay que vivir la experiencia, hay que estar aquí dentro para saber realmente lo que significa esta casa, o lo que es realmente esta casa. Acá hemos crecido, hemos madurado, hemos desarrollado quizás un carácter, hemos sabido atender y ser empático, digámoslo de esta manera, con la gente. Creo que en promedio, en lo que hoy estamos acá, el 80% ha venido con heridas, con dolores, con maltratos, con muchas áreas en las que ha sido golpeado. Y lamentablemente, yo quisiera decir, ha sido golpeado por este mundo, ha sido maltratado por esta sociedad. Pero lamentablemente no puedo decir eso. Tengo que ser realistas en el ámbito de lo que vivimos como iglesia. El 80% hemos sido maltratados por pastores, por líderes, por gente que conoce la palabra del Señor, y lo que han hecho es malformar, lo que han hecho es darle quizás un punto negativo a la vida de algunos creyentes que solamente lo que desean es tener una comunión con el Padre. Y nos ha tocado restaurar, nos ha tocado dar vida, nos ha tocado ayudar y colaborar al desarrollo del ministerio de cada uno de los que van perteneciendo a esta familia, como es Casa Servi, acá en Ciudad Juárez. Anoche tuvimos un predicador invitado, excelente palabra, nos gozamos. Samuel es un gran amigo de años, fue una de las primeras personas con las cuales prediqué un congreso acá en Ciudad Juárez. Cuando llegué como evangelista, nunca llegué con la mentalidad de ser pastor, créame, ya traía la experiencia de ser pastor y no nos dejó un sabor de boca muy agradable, no porque nos haya ido mal con las ovejas o con las abejas que nos tocaron, no, de ninguna manera, no fue eso, sino que es doloroso ver partir personas a otros países o irse a otras naciones bajo una crisis y querer retenerlos con uno por amor, por afecto y por cariño, sí es fuerte. Le voy a poner un ejemplo muy claro, muy conciso, y yo sé que usted me lo va a saber entender. Imagínense que el día de mañana nosotros nos toque viajar a Venezuela y no volver más. Entonces, ese sabor de decir, ya no voy a ver más a mi pastor, ya no voy a tenerlo más acá presente, ya se va a ir a su país, y solamente de visita tal vez podremos verlo, si ustedes van o nosotros venimos. Ese sabor y esa sensación, ese sentimiento de un pastor cuando alguien
decide no estar más allí, en ese lugar que siempre hemos tenido reservado para esa persona especial. Ese sabor de boca, ese sabor del alma, es el que no nos gusta sentir. Nos apegamos fácilmente a la gente. Por eso no queríamos seguir pastoreando y deleitosamente predicar el Evangelio como evangelista. Ha sido mi pasión toda mi vida y seguirá siendo la predicación y la exposición de la palabra. Y cuando el Señor hace 5 años nos da la encomienda y nos establece esta gran labor, no pude rehusarla, aunque traté de retenerla por mucho tiempo hasta que llegó la oportunidad precisa. Y es algo que nos sorprende a todos nosotros, porque nunca en medio de una crisis se produce algo bueno. En medio de la crisis lo que hay es pesar, lo que hay es angustia, lo que hay es reserva, lo que hay es cuidado. Y nunca en medio de una crisis se podría producir una iglesia. Cuando la iglesia era cerrada, Casas hizo su inauguración. Casas nació en medio de una pandemia. Cuando a todo el mundo lo mandaron a encerrarse en casa, cuando a todos los tenían que no podían salir a la calle, nosotros tomamos la determinación y fuimos entre las pocas iglesias que decidimos hacer servicios en línea para que los que no podían congregarse escucharan la palabra, y comenzamos una trayectoria. Hasta el día de hoy no nos hemos detenido, consecutivamente 5 años transmitiendo en línea para los que no se pueden congregar y los que no pueden venir. 5 años en los que gente de Estados Unidos, de Venezuela, de Colombia, de España, hemos tenido gente mirándonos, gente desde muchas localidades a nivel de este planeta han tenido que sentarse en alguna ocasión a escuchar una transmisión de Casa Servi. Y para nosotros es una honra y es un honor este asunto, porque hemos perseverado en un ámbito en el cual Dios nos estableció, y no queremos defraudar al Señor. Créanme que en muchas ocasiones nos hemos visto tentados en decir no vamos a transmitir más, pero por amor quizás a 2, 3 personas que se conectan fielmente decimos, ¿cómo hacemos si no pueden venir, no pueden estar acá? Y a veces sí nos llenamos de impotencia y a veces hasta de rabia, déjenme confesarlo, porque vemos a alguien que hace 4 locuras por redes sociales y tienen 100,000 personas conectadas. Alguien que viene y canta una canción, hermano, que yo no sé de dónde la sacaron, yo creo que estaban en el retrete sentados haciendo no sé qué, y comenzaron a cantar algo. Discúlpenme que lo exprese de esta manera, comenzaron a cantar algo y salieron cantándolo, y cuando vemos cuánto nos están viendo, 20,000 personas viendo una bobada como esa. Me iba a salir la palabra, disculpen. Y uno dice algo que es mucho más importante, que es la edificación de una vida, la palabra llenando el corazón de un hombre o de un ser, una persona que necesita, no hay, hermano, no hay quien lo vea. Pero hemos sido entendidos que si solo uno, escúchenlo y entiéndame en esto, si solo uno, así le dijo el Señor a Abraham, cuando estaban debatiendo, estaba Abraham discutiendo con Dios, ahí hablando con Dios, y de repente el Señor dice, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, la voy a erradicar, la voy a eliminar de la faz de la tierra. Y Abraham sabía que ahí en Sodoma estaba su sobrino, y le dice, Señor mío, convénganme de decirle algo, si usted en esa ciudad consiguiera unos 10 justos, no la destruiría. Y le dice al Señor, por eso 10 no lo hago. Ok, pero no hay 10. Bueno, está bien, no hay 10, Señor, pero por 5 no la destruiría. Dice, por eso 5 no la destruiría. Y comenzó a convenir, decía, y por 4, y por 3, y por 2, Señor. Y después le agarró así el manto, y le dijo el Señor, aunque sea uno,
Se le dijo, ahí está mi sobrino. Que mi sobrino no ha sido muy justo que se diga por él. Dice, no, tengo que destruirla, pero voy a sacar a tu sobrino. Que sea por uno que lo vea. Que sea por uno. Yo sé que el Señor va a hacer algo especial. Y yo sé que por ese uno valió la pena transmitir un domingo. Valió la pena sacar una publicación. A veces no se escucha bien, a veces se escucha borronoso, como dicen los borrachos, a veces se escucha medio mal, pero lo escuchan. Y eso es lo importante, 5 años sin detener transmisiones. Mire, nos ha tocado, y le hago esta pequeña reseña, nos ha tocado transmitir desde otros estados, desde otras ciudades. Cuando hacíamos la oración desde casa, nos tocaba viajar. Y desde el lugar donde viajábamos, ahí estábamos a las 7 de la noche, puntuales, sentados frente a la cámara, haciendo una transmisión. ¿Para qué? Para que la iglesia se conectara a orar. Y era tiempo de pandemia, era tiempo de crisis, era tiempo en la que quizás nosotros teníamos que estar en otros lugares, pero necesitábamos que la iglesia del Señor recibiera una palabra, y ahí nos sentábamos, orábamos y le predicábamos a la gente. Entonces, creemos que lo que nos ha traído hasta el día de hoy, hacer lo que hoy en día somos y hacer la familia que tenemos, ha sido solamente por la perseverancia, y que le creímos a Dios un día, le creímos al Señor en lo que Él estaba colocando en nuestros corazones, y que gracias a Dios, y esto de verdad lo honro, gracias a Dios, Dios nos rodeó de gente que escuche esto, amada iglesia. Yo sé que hay expresiones que no se deben decir en público porque la gente se escandaliza. Voy a tratar de detener algunas de esas expresiones. Pero hay gente que el Señor nos otorgó que conocía lo más íntimo de nosotros. Conocían la pata por la cual confiábamos, los problemas que habíamos tenido. Y a pesar de todas esas circunstancias, decidieron creer en nuestro llamado y en nuestro ministerio. Decidieron creer en lo que nosotros somos. Y uno de los principios que establecimos, no tan solo con ese equipo de trabajo que el Señor nos dio inicialmente, hablo de Luis, de Marisol, de Eli, ese núcleo con el cual el Señor me dio, ellos decidieron no pasar por alto, no, sino que decidieron aceptarlo. Porque una cosa es, debo pasar por alto cualquier problema que tú tengas. No, yo te acepto con todos tus problemas. Y eso nos llenó de honra, y eso nos hizo a nosotros como iglesia o como ministros del Señor, nos hizo comenzar a caminar este trayecto, este tiempo. Ellos conocían las patas por las cuales confiábamos, ellos sabían cuáles eran nuestros problemas, conocieron nuestros pecados, conocieron nuestras debilidades, y a pesar de todo lo que conocieron, nos aceptaron y dijeron, queremos y creemos en el llamado que Dios le hizo, y comenzaron a caminar al lado nuestro. Y a pesar de todos esos asuntos, nosotros determinamos, y hablo como pareja, como matrimonio, mi esposa y yo, determinamos ser totalmente transparentes, no tan solo con ellos, sino con todos aquellos que llegaran a casa. Por eso usted, cuando nos escucha hablar, hablamos tan coloquialmente, hablamos tan naturalmente con usted, y nos abrimos sabiendo de que usted no va a juzgar, porque nosotros nunca a usted lo vamos a juzgar también. ¿Sí me explico en esto? O sea, no vamos a sentir juicio de aquel con el cual nos abrimos, porque no juzgamos a nadie, ni por vestimenta, ni por cabello, ni porque le falte cabello, o porque le tenga mucho, ni porque se lo pinte, no se lo pinte, ni porque se venga en chancletas y en chor a la casa. No lo vamos a criticar. Nunca. Si yo en alguna oportunidad sentara a alguien en disciplina, yo creo que ese sería la única razón por la cual yo disciplinara a alguien, por ser un crítico del hermano que está sentado a su lado. Es lo único que yo condenaría. Lo demás, hermano, no me importa la forma en la que usted venga, lo que me importa es que venga y que el Señor impronte su vida. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos los edificadores. Perdónenme por esta introducción, una introducción que necesitaba y quería hacerla,
para que tuviéramos un panorama de lo que es Casa Selvi y de lo que hemos sido nosotros durante mucho tiempo, que a pesar de cualquier circunstancia que hayamos vivido y que hayamos padecido, nosotros vamos a seguir en pie. Y aunque, y les voy a confesar algo quizás con mucho dolor, aunque mejore la situación en mi país, Venezuela, aunque se restaure y se instaure un nuevo gobierno, y aunque la economía en mi país sea mucho mejor que la economía de México, mi propósito, mi plan es seguir al Señor en lo que Él determinó. Por lo tanto, aquí van a tener a Yamile y a Noel para rato, porque el propósito está en México. Y quizás con esto no quiero decir que no vamos a ir nunca a Venezuela, por supuesto. Hay esperanza y muy cercana de que el gobierno pueda sufrir una transición en muy poco tiempo. Y de repente en diciembre podamos nosotros viajar a Venezuela, de repente, pero será un viaje de ida y vuelta, porque México es nuestro lugar de asignación y nuestra tierra para la cual Dios nos ha enviado, y eso lo tenemos muy, pero muy claro. Así que, no queridos hermanos, van a tener aquí a sus pastores fastidiando de la vida durante mucho tiempo. Bendecimos a Cristo. El día de ayer Samuel estuvo predicando y hablando una palabra muy bonita, hablando de lo que esencialmente nosotros somos. Hay una naturaleza y todo se basa en esa naturaleza que nos habita. Y dentro de nosotros como seres humanos tenemos comúnmente o debatimos entre dos naturalezas, principalmente cuando el apóstol Pablo habló sobre esta naturaleza, él la mencionó como una naturaleza adámica y luego mencionó a Cristo como una segunda naturaleza. A Adán lo puso como el primer Adán y a Cristo lo puso como el postrer Adán. Esto fue el reflejo de lo que el apóstol Pablo enseñó a la iglesia de aquel tiempo. Y hoy en día nosotros necesitamos ser entendidos en cuál es la naturaleza realmente que nos está gobernando. Porque venimos, sí, en realidad venimos de una naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es esa naturaleza? El apóstol la mencionó como la naturaleza del primer Adán. Porque fue una naturaleza caída y en esa naturaleza caída se hereda todas las pasiones, deleites, deseos desordenados, todo aquello que se comenzó a introducir en el ser humano para aislarlo de la presencia de Dios, de la manifestación de Dios y de la operatividad de Dios en la vida del ser humano. Por lo tanto, esa naturaleza gobernante estuvo reinando en el corazón del hombre durante mucho tiempo. Pero vino Cristo. Y cuando viene Cristo, se establece una nueva naturaleza, la cual es la naturaleza de Cristo en el corazón del hombre. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos a Cristo, estamos, y esto quiero que lo entienda, estamos completos. No necesitamos absolutamente nada. Pero eso es en el ámbito espiritual. Cuando yo hablo en el ámbito espiritual de que Cristo está dentro de mí, hay una naturaleza de perfección, la cual tiene que ir siendo expresada en el ámbito que me rodea. Y la única expresión que nosotros, o la expresión de ese ámbito, tiene que ser progresivamente, nunca es instantánea. Aunque yo en lo espiritual soy perfecto, en lo natural soy imperfecto. Explicación de esto: su esposo es perfecto, usted me va a decir claramente que no. ¿Por qué no es perfecto su esposo? Porque su esposo tiene errores, su esposo ronca en la noche, su esposo a veces huele mal, su esposo tiene cantidad de cosas, y las hermanas que se están riendo es porque me están dando la razón. Su esposo tiene algunos problemas, hermano. Hay algunos, aleluya, ya gritó mi esposa, mi amor, no me ayudas para nada en este punto. ¿Por qué? Porque nuestros cónyuges tienen defectos. Pero la Biblia dice que ese cónyuge delante de Dios es perfecto, aunque delante de sus ojos no lo sea. La persona que está a su lado, para Dios es perfecta, pero para usted no.
¿Por qué motivo para Dios una persona imperfecta delante de nuestros ojos? ¿Por qué para Él es perfecta? Porque ya Él no lo mira a usted, ya no mira su vida, ya no mira sus acciones, ya no mira lo que usted hace, mira lo que Cristo hizo. Por lo tanto, la mirada de Dios tiene un filtro llamado Cristo. Ese filtro es: yo hallo a mi hijo perfecto. ¿Por qué? Porque ese hijo que es perfecto habita una vida y esa vida se constituye delante de Dios en una vida perfecta, aunque haya errores y problemas. Entonces la expresión de esa vida perfecta tiene que ir tomando forma en aquella imperfección que por naturaleza habíamos heredado de parte de Adán. Adán nos otorga una imperfección, la cual caminamos, andamos y a veces mentimos, a veces olemos mal, a veces tenemos muchas imperfecciones, pero cuando comenzamos a expresar lo que nos habita, comienza a eliminar, a quitar, a deshacerse de aquellas imperfecciones. Por eso es algo progresivo, nunca va a ser algo instantáneo. Es extraño ver algo instantáneo en la vida de un hombre. Usted dirá: oh, pero mi esposo ha cambiado. Sí, pero no ha cambiado en la totalidad, está en un proceso. ¿Por qué? Porque antes roncaba 1 hora, ahora ronca menos, ahora ronca media. ¿Sí o no? A veces parecemos como camiones que van en bajada y sin freno. Dios mío, alguien que lo pare. Alguien que lo detenga. Mi esposa más bien dice: mi amor, róncame para poder dormir, porque ronca. Ya me delató. Pero realmente esa imperfección es cubierta por lo perfecto en el ámbito espiritual cuando Cristo realmente habita una vida. Por eso Dios no nos mira como somos, nos mira como ya Cristo es en nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros comenzamos esta carrera? Porque no es sencillo, no es fácil. A veces queremos presentar un evangelio sencillo, queremos presentar un evangelio fácil, pero la realidad es que no es así. Porque comenzamos a luchar nosotros mismos con una meta a la cual nos hemos trazado. Y quiero leer un versículo en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Miren algo, a mí me parece paradójico una palabra que aparece en este versículo que acabamos de leer. No sé, no tiene un contraste mental, o sea, no me cuadra. Es como tratar de armar un rompecabezas y decir: pero esta pieza no cuadra con esta pieza. La palabra carrera y la palabra paciencia no son dos palabras que parecen que pudieran encajar y que pudieran cuadrar. ¿Quién de los que está acá se siente que está corriendo y tiene paciencia? Yo creo que es difícil, hermano. La palabra carrera es algo que acelerado, es algo que se tiene que... Si usted sale a correr una carrera con paciencia, ¿cómo la correría? Yo no me imagino, no encontrar... Corre con paciencia, hermano. No sé, no hay una forma de cómo explicar de que alguien corre con paciencia. Pero el apóstol mezcla estas dos palabras y le da el contraste. El apóstol mezcla estas dos palabras y le da a entender a la iglesia que la carrera va a ser bien larga, no va a ser corta. Porque una carrera corta, con paciencia, puede terminar quizás en 1, 2 o 3 horas. Pero una carrera larga, con paciencia, nunca va a terminar. Entonces, él hace el contraste de decir que hay una carrera que tenemos nosotros que correr. Hay un camino, hay una distancia por recorrer. Miren, estuve leyendo poquito acerca de aquellos que hacen maratones de largas distancias. Y no todos los que se inscriben en un maratón de larga distancia se inscriben para ganar. No todos se inscriben para ganar. Se inscriben
porque se establece un reto de llegar a la meta. Se inscriben porque quieren ellos mismos comprobar de que pueden llegar a la meta. Quizás hay los que se entrenaron toda una vida y dicen, yo me inscribo en este maratón porque quiero el primero, segundo o el tercer lugar. Y esos van con la mentalidad de ganar. ¿Y esos qué van a hacer? Van a correr, esos van a tratar de adelantar, esos van a dar su esfuerzo porque están entrenados. Pero hay gente que se quieren probar a sí mismo de que pueden llegar a la meta. Y un 70% de los que se inscriben porque ellos se han establecido un reto de poder llegar a un lugar específico. Cuando nosotros estamos en el ámbito de ser creyentes en el Señor, comienzan a establecerse metas, retos, cosas que vienen en el trayecto de nuestra vida, que comienzan a decirnos continuamente, no puedes, no lo vas a lograr, no tienes el esfuerzo, no tienes la estrategia, eres la misma persona, no has cambiado nunca, siempre vas a seguir fallando, eres una persona que no tiene fuerza de voluntad. Y todas esas cosas son los pesos que comienzan a darnos en nuestro entorno razones para no seguir corriendo. ¿Cuántos de los que estamos aquí en múltiples ocasiones no nos han dicho que no somos útiles para predicar, o que no somos útiles para ser cristianos, o que no tenemos una utilidad dentro de un ámbito cristiano o evangélico? Hermano, yo me topé muchas veces con ese asunto, y aunque a usted le parezca increíble, a mí me dijeron que yo no sabía predicar, a mí me dijeron que yo no tenía la estrategia para pararme delante de gente o de alguna multitud, a mí me dijeron que yo no tenía la oratoria para yo poder expresar la palabra. Gente dijo, yo no veo capaz a ese muchacho de que predique. Gente dijo, yo no veo capaz a ese joven para que se pare delante de alguien para predicarle. Mejor veo a este o veo a aquel. Y comenzaron a hacer comparativas con otras personas que por supuesto tenían más trayectoria, mejor oratoria, más palabra, más conocimiento que el que usted está viendo el día de hoy delante de usted. Escúcheme algo, pero eso a mí no me detuvo, eso a mí no me paró. ¿Por qué? Porque aunque yo sabía que había mejores que yo tenía la seguridad de que Dios me había llamado para algo, y ese algo yo tenía que comenzar a descubrirlo. Hay gente que le va a decir a usted que no puede, que no sabe, que no tiene, que no sirve, que no lo va a lograr, que no va a llegar a la meta ni al lugar donde se ha propuesto llegar. Pero déjeme decirle, amado hermano, que esto no depende de la gente que le ha hablado. Esto depende de Dios. Esto depende de aquel que lo llamó. Porque si dependiera de nosotros, todo fuera un fracaso. Si este asunto dependiera de los que hoy estamos acá presentes, fracasaríamos en todos los ámbitos de vida. Pero esto no depende de los asuntos que yo tenga en cuanto a cualidad. Esto depende de los asuntos en cuanto a lo que Dios ha determinado hacer sobre una vida y sobre una persona. Aunque la gente hable y critique, aunque la gente señale y diga cosas contrarias, yo estoy seguro que lo que ha declarado y lo que ha hablado Dios es positivo acerca de tu vida. Por lo tanto, ese asunto de lo que Dios ha determinado no lo va a detener ningún hombre, no lo va a detener una persona, no lo va a detener un ambiente político, no lo va a detener una sociedad, no lo puede detener absolutamente nadie. Cuando Dios propuso algo con la vida de cualquiera de los hombres bíblicos, ninguno de ellos fracasaron aunque tenían debilidades, ninguno de ellos fracasaron aunque tropezaron, ninguno de ellos fracasaron aunque tenían problemas internos. Todos ellos lograron llegar a la meta solo porque Dios estaba en su vida. Es lo único que nos da garantía de poder lograr todas estas cosas. Por supuesto, amado hermano, que todo tiene que ser en conjunto. Si Dios está conmigo, yo tengo que poner de mi parte. Yo no puedo dejarle todas las cargas a Dios. Yo no puedo tampoco sentir de que, ok, Dios está conmigo, Él va a hacer todo. No, hay
hay labores que a nosotros nos corresponden hacer, hay asuntos que a nosotros nos corresponde dar, hay cosas que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Por eso dice, corre, pero corre con paciencia, no te desesperes, porque cuando nos desesperamos, cuando comenzamos a angustiarnos en lo que estamos haciendo, entonces comenzamos a ver para los lados y decimos, ok, aquel lo está logrando, pero yo no, entonces este no es mi camino, aquel lo está logrando y aquel se porta mal, aquel peca, aquel hace lo malo, pero está logrando cosas grandes y yo que estoy en lo bueno, yo que tengo al Señor, no puedo lograrlo. Y esto comienza a cegarnos. Porque no podemos, escúchenlo, no se compare nunca con la gente que le está rodeando. Porque tal vez la gente que le rodea, sí, puede ser mejor que usted. En el área de la mecánica, hay mecánicos mejores que otros. En el área de la ingeniería, hay ingenieros mejores que otros. En todas las áreas que usted busque, ponga la carrera que usted ponga, hay personas mejores que lo que usted cree que hay. No, es que yo conozco a un doctor que es una eminencia. Yo sé que hay alguien mejor que ese doctor que usted cree que es una eminencia. Siempre va a haber alguien que supere. El problema es cuando nosotros comenzamos a observar todo el ámbito que nos está rodeando y comenzamos a hacer una comparativa. Amado, usted nunca puede compararse conmigo. Ahí le va. Yo tengo un estilo de predicación. Y el que usted diga que yo voy a predicar igual que el pastor, no. Yo tengo una forma. Y usted puede ser mejor que yo, no igual que yo. Usted puede ser mejor que yo. Y para mí sería un honor, un privilegio, que cualquiera de los que está acá se levante y sea mejor de lo que yo soy. No es que yo quiero ser igual, no soy igual que yo tengo errores, yo rompo en la noche, hermano. Yo no quiero que usted rompa en la noche. Yo estoy panzón, yo no quiero que usted esté así. Mantenga sectorano, no haga ejercicio. Si me gusta la coca, usted no debe gustarle. Pero eso sí puede tomar coca, no. Pero eso sí, cuídese. No podemos compararnos. Yo no puedo hacer una comparación. Van a haber predicadores mejores que yo. Van a haber personas que expresen mejor la palabra. Pero el problema está basado en que cuando yo hago una comparación, yo comienzo a menospreciar lo que Dios está haciendo en mi vida. O sea, yo comienzo a pensar de que lo que Dios está haciendo no es suficiente, que lo que Dios está haciendo o lo que Dios está haciendo fue una sola imaginación de parte mía y yo lo que estoy es tirando piedras a la aventura a ver si la pego o a ver si logro algo. No, aquí hay que saber que ya hay una carrera que recorrer y que en medio de esa carrera vamos a tener obstáculos. Y el Señor lo que nos dice, corre con paciencia, no te desesperes. La gente te va a criticar y la paciencia es lo único que te va a decir, ya va, tengo que esperarme. Dios me dijo que corriera esta carrera con paciencia. Por lo tanto, voy a andar con paciencia. No me tengo que angustiar, ni desesperar, ni comenzar a pensar que las cosas que están sucediendo en mi entorno son síntomas de fracaso. No, las cosas que suceden en nuestro entorno son síntomas de que vamos a buen camino. Una ocasión dije acá en el púlpito, dije, cuando nosotros nos topamos continuamente con el enemigo, es porque vamos en el sentido contrario. Si usted nunca se topa con él, escúchelo, si usted nunca se topa con él, es que van en el mismo rumbo. Nadie se topa con alguien que va en el mismo camino. Usted se topa con alguien que va en el sentido contrario. Y si usted se está topando continuamente con el enemigo, es porque usted va en buen camino. Está en el sentido contrario. Por lo tanto, crea y confíe de que si la crítica, la murmuración y todos los asuntos que están haciendo en contra suyo, si usted lo está escuchando y usted está viendo que la gente está hablando, y usted está viendo que la gente está criticando, es porque va por el camino.
va en contra de aquel enemigo que se levantó. Tenemos que hacer algo. Mire lo que dice la Escritura en el libro de Colosenses, capítulo 3, Colosenses 3:5, dice: haced morir, pues, lo terrenal, ¿en quién? Entonces, aquí hay una palabra, mire esto, aquí hay una palabra que se nos declara, o que se le declara a la naturaleza adámica. ¿Cuál es esa palabra? Es una palabra que se le dice hacer, pues no le dice que es Dios el que lo va a hacer. No le adjudica a Dios que haga algo en su vida. Se lo adjudica a usted. Y le dice, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué hace una persona para ganar un maratón? O para correr un maratón. No se arrodilla y le dice, Señor, ayúdame a tener resistencia en las piernas. Señor, ayúdame a comprar los zapatos para poder correr. No. Esta persona lo que hace es ejercicio, se entrena, se capacita, guarda una dieta y hace una serie de cosas porque él sabe que va a correr una carrera. Y si él entra en esa carrera para ganar, entonces él tiene que comenzar a hacer una labor, una función para poder resistir en aquel lugar. Entonces el Señor le da una parte del entrenamiento a la iglesia y le dice, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Y no le dice, es que Dios te va a ayudar en esto. No, le dice que eres tú el que tiene que poner de tu parte para que lo terrenal, la vida adámica, la herencia de Adán sobre el hombre pueda morir. Lo tengo que hacer yo, no lo tiene que hacer el Señor. Lo que el Señor hizo fue entregarme una nueva naturaleza. Por lo tanto, yo tengo que hacer morir la vieja naturaleza para que la nueva florezca. Si en Cristo Jesús yo no hago morir esa naturaleza, entonces yo voy a vivir fracasado. Miren algo. El versículo que habíamos leído de Hebreos capítulo 12, el versículo 12:2, miren cómo dice. Puesto los ojos en quién. En el hermano que nos critica, en el pastor que nos traumó, en el pastor que en vez de ayudarnos lo que hizo fue sacarnos feria, darle todo aquello. Y tengo que decirlo, es uno de los problemas más comunes. Ya no voy a aquella iglesia porque los pastores lo único que hacen es pedir. Gracias a Dios aquí no. Aquí le damos un té con globito. No, ya saliendo de bromas. Realmente hay una afectación en aquellas personas que fueron establecidas como líderes principales para direccionar una vida que terminaron perjudicando. Y el problema fue una falta de entendimiento sobre el cual yo tenía que colocar mis ojos. No sé si me explico en esto. La iglesia tiene que entender que sus ojos no tienen que estar puestos en el pastor. Sus ojos tienen que estar puestos ¿en quién? En Cristo. Hermano, el que está a su lado lo va a defraudar algún día. No va a defraudar. La persona que usted tiene, y discúlpeme que lo diga de esta manera, como su mejor amigo o mejor amiga, algún día lo va a defraudar. La persona que usted tiene como, ay, qué maravillosa, y discúlpeme, voy a meter a Marisol, dice, ay, esa solecita, qué maravilla. Algún día solecita le va a defraudar. Porque no es perfecta. Su pastor no es perfecto, la pastora no es perfecta, y mire que yo lo sé. Yo lo bien muy por la perfección de mi hijo. Ni entro ni encuentro chiquitito. Entonces, no hay perfección en nosotros, no lo hay. Por lo tanto, temprano que tarde podemos defraudar a la gente. Por eso el apóstol dijo, puesto los ojos en Jesús.
¿Qué hizo Jesús? El autor y consumador de la fe. Jesús llegó a la meta, Él llegó al final, Él logró lo que le estaba exigiendo a la iglesia que lograra. Por eso Él es el único que dice: corran esta carrera con paciencia. ¿Por qué? Porque ya yo estoy aquí en la meta esperándolo, yo lo logré, yo lo hice, yo pude. Entonces ustedes también pueden hacerlo. No es difícil, no es imposible, es difícil, pero no es imposible. Ustedes pueden llegar hasta donde yo llegué. Por eso Cristo se pone como el autor y consumador de aquella meta, de aquel proyecto, de aquella carrera que era por establecerse. Nosotros podemos hacerla porque Él ya la hizo y la recorrió por nosotros. Por eso cuando habla entonces en el versículo que le mencioné de Colosenses 3:5, es: hace pues por hilo terrenal en vosotros, y dice fornicaciones, malas palabras, y comienza a decir fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hay cosas que usted puede cambiar, usted puede dejarla, usted puede esforzarse y romper con eso. ¿Por qué? Porque ese es un peso que te está asediando y no te permite avanzar en la asignación que Dios te ha otorgado. Necesitamos quitarnos pesos. Necesitamos despojarnos de nosotros. Necesitamos romper. Miren algo, para que veamos que hay gente que le tocó, como dice por ahí, le tocó peor, hermano. Peor que nosotros. Hay gente que le tocó peor. Pablo le escribe a los Corintios, y ya con esto voy a concluir. Pablo le escribe a los Corintios y dice, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice: somos ministros de Cristo, como que si estuviese loco hablo, yo más, digo Pablo. En trabajo más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces el peligro del río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos ¿qué? Falsos hermanos. Digo, les va a defraudar, hermano. Hay gente que dice que son hermanos nuestros y nos van a defraudar. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos y frío y en desnudez. Dice, y además de otras cosas, lo que sabéis, lo que sobre mí se agolpa cada día, dice, la preocupación, y esto me encanta, dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de quién. Había una preocupación de Pablo por alguien, por la iglesia del Señor. Dice, ok, me apedrearon, me golpearon, me maltrataron, me lanzaron fuera, naufragué, me rompieron las espaldas, me cayeron a palo muchas veces, pero hay algo que me preocupa. Digo, no me preocupa que me critiquen, no me preocupa que me apeleen, no me preocupa que me muerdan, no me preocupa que me saquen de una ciudad y me tiren medio muerto a otra. No, me preocupa la iglesia. Eso es lo que me preocupa de un modo. Si hay algo que me preocupa, es la iglesia del Señor. Entonces, ¿por qué la iglesia del Señor era la que le preocupaba? Porque a él se le había encomendado una meta. Y la meta era edificar la iglesia de Cristo. Entonces, cuando a ti te apedren, cuando a ti te pase por lo menos algo de lo que le está pasando a este hombre, tú puedes decir, no me preocupa lo que me preocupa, lo que Dios me encomendó, la edificación de la iglesia del Señor. Y usted dirá, yo no soy pastor. ¿Cómo que no? Tiene hijos, tiene familia, tiene gente en su trabajo. Usted tiene mucha gente que es pastorear. Y hay una meta establecida de parte de Dios en su vida.
Y es que usted conquiste su territorio, conquiste a la gente que está alrededor, conquiste a las personas con las que trabaja, conquiste a sus hijos que todavía no creen, conquiste a sus hermanos que todavía no tienen fe, conquiste a la gente que está en su entorno. Esa es la meta que Dios te ha trazado. Es una carrera, córrela con paciencia. Aunque no vengan hoy, ten paciencia, tarde que temprano van a venir. Aunque tú no veas que está obrando algo en tu familia, ten paciencia. Dios trabaja en silencio, no tiene que decirte lo que está haciendo. Dios en silencio va trabajando en el corazón de alguien. He visto, hermano, y soy testigo de este asunto. Durante un año completo en mi ciudad, en el lugar donde yo vivía, Guacara específicamente, había un joven el cual pertenecía a un grupo de una secta satánica. Yo le hablaba, yo le predicaba, yo le decía y no veía absolutamente nada de cambio, ni nada podía yo hacer que a este muchacho le dijese o me dijera quiero recibir a Cristo. Pero yo estaba orando, durante un año oré y le decía, Señor, Él es tuyo, Señor, tú tratas, Señor, tú háblale a Él. Y cuando me lo presentaba el Señor en oportunidades, yo le predicaba, yo le hablaba a este joven y yo le decía, pero no veía cambio. Él seguía con su conducta, con su vestimenta. Él era el jefe de la secta satánica de mi ciudad, porque él mismo me lo confesó, él mismo me lo dijo. Y cuando sucede todo lo que estaba pasando en su vida, yo seguía predicando, salía de la ciudad, salía de mi pueblo, salía a predicar en otros lugares. Y un día él me buscó y dijo, por fin te encuentro, por fin te veo, Joel, quiero recibir a Cristo y no quiero recibirlo por mano ni por palabra de ninguna otra persona. Quiero que seas tú el que me haga la oración de fe porque yo quiero recibir al Señor. Sin una espada, sin un golpe, sin un maltrato, sin una arma en mi mano para forzar a alguien que hiciera algo, el Señor estaba trabajando en silencio. Dios no te tiene que decir que está haciendo algo, pero yo te voy a afirmar algo. Dios está trabajando en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, en el entorno donde tú estás viviendo. Él lo está haciendo en silencio. Te darás cuenta que en el lapso del tiempo necesario, cuando Dios comience a mostrarte lo que Él había o estaba haciendo en una vida. Dios trabaja en sueños, Dios trabaja en guerra, Dios trabaja en el hospital, Dios trabaja de muchas formas. Me decía un hermano de acá de la iglesia hace una semana, 2 semanas, que sintió la muerte muy, pero muy cerquita de su vida. Y miró cómo la gente pasaba por su lado y nadie le ayudaba. Se ahogó, se trancó, no podía respirar, no podía, simplemente con un sorbo de un agua que estaba tomando, casi la vida se le va por un segundo. Y de repente el Señor le devuelve el respirar, le devuelve el hablar y todo lo que él necesitaba como natural. Y me dice, ahí entendí que corta, que rápido se nos puede ir la vida en un instante. Y yo podría pensar, tomando esto, un extracto de esto que le acabo de decir, yo podría pensar que Dios trabaja en el sorbo de una bebida. Dios trabaja en el morder un burrito. Dios trabaja en el comerte un taco de tripita. Dios trabaja en lo que tú estás haciendo. Pero Dios trabaja. Y es allí donde Dios está trabajando y nos hace entender que sin Él no somos nada. En un segundo se nos puede ir la vida. Y si estamos con Cristo, si estamos en Cristo, tenemos una seguridad. Mientras no. La perfección es porque Cristo nos habita. Mientras que Cristo no nos habita, seremos siendo imperfectos. Escúchenlo. Ser bueno no es ser perfecto. Hay gente que es bondadosa, hay gente que es dadivosa, pero no tienen a Cristo. Aunque sean bondadosas, aunque sean dadivosas, sin Cristo no hay perfección. Sin Cristo no hay santidad. Sin Cristo, la santidad no la produce usted. La santidad la produce Cristo en su vida. La justicia no la produce usted, la justicia la produce Cristo en su vida. Entonces todo lo va a producir Él en nosotros. Por eso, sin Cristo, nada somos, amados. Vamos a concluir acá. Gracias y paz a los que nos miran por las redes sociales. Quédense sentados, amados.
queremos para aquellos que no pudieron